Y bueno, vamos a ir entrando a ese tema, al tema de la evolución, que también tiene mucha polémica, porque, bueno, sabemos que la teoría general, porque esto es mucho más amplio, dice que básicamente los seres humanos somos el Homo sapiens, como se conoce hoy en día, somos descendientes de homínidos o de un homínido, pues, prehistórico, por así decirlo, que fue evolucionando durante miles de millones de años en distintas ramificaciones, porque la evolución no es lineal como se cree, sino tiene distintas ramificaciones hasta que, bueno, en alguna de esas ramificaciones, por esa selección natural, por esa evolución, se desarrolló un ser más avanzado que dio paso al humano moderno. Explícanos un poco en qué consiste esta teoría, porque, bueno, obviamente tú sabrás más sobre esto para que nos contextualices a todos. Ujú. Yo siempre, cuando, por ejemplo, en mis clases que les tengo que enseñar evolución a mis alumnos, siempre les empiezo a decir que, como ejemplos, si yo les digo que un organismo está mejorando, no significa que esté evolucionando, no necesariamente, porque la evolución nunca ha significado el que los seres vivos van mejorando o que como especie se van perfeccionando, porque el mejorar da como que un indicio de que la evolución tiene o dirección, ¿no? Cuando para nada. La evolución es solo un fenómeno natural. Es un fenómeno natural que no tiene conciencia de hacia dónde se está dirigiendo. Y, y entonces, el primer punto que siempre les dejo claro es como de eso de la evolución no es mejorar, simplemente son los cambios de los seres vivos. Entonces, aquí ya entra otro tema que muchas veces me ha llegado personas antievolucionistas que dicen, no, pues es que no existe la evolución. El ser humano ha cambiado bastante, pero sigue siendo ser humano. En la definición de evolución no significa que vamos a dejar de ser lo que éramos, simplemente que vamos cambiando lentamente. Y siempre pongo como ejemplo, si tú lo puedes hacer, esto. No, no, eso no lo puedo hacer. Esto es esto, mi dedo está perfectamente bien, no tiene nada. Es que tengo yo un tendón que me hace que pueda mover mi dedo para allá. Simplemente es un tendón que jala mi pulgar para allá. Es un movimiento Pero natural ahí tú como si tienes la mano más tuviéramos cualquiera evolucionada de que la mía, nosotros porque no dedos. puedo hacer eso. De hecho, todo lo contrario. Este tendón es un vestigio evolutivo que todos los primates lo suelen tener. Los primates suelen tener estos tendones porque muchas veces pues descendemos de organismos que probablemente les ayudaba para sujetarse fuertemente de árboles, que les daba un agarre. Cuando está posicionado en otra parte de la mano, ese tendón puede agarrar muchísima fuerza. Entonces, el 88% de la población ya no lo tiene. Y eso no significa ningún beneficio ni nada perjudicial al humano, ¿no? No es que la mano mejore para nada, simplemente está cambiando. Es parte de la evolución. La evolución es un fenómeno que explícitamente así como que ocurra en un momento, que diga, evoluciona ahorita. No, la evolución es algo que está ocurriendo a cada generación. Son esos pequeños y pequeños cambios que van ocurriendo a través de varias generaciones. Entonces, tú, por ejemplo, no eres idéntico a tus papás. No somos idénticos, nadie de nosotros a nuestros papás. Tenemos pequeñas diferencias. Tampoco somos como mitad mamá, mitad papá. No, somos un organismo que completamente nos formamos independientemente a ellos, obviamente basados en los genes de ellos, pero somos completamente diferentes. Y esas diferencias, aunque sean pequeñas, poco a poco se van acumulando. Y es como si fueras rellenando un vasito de agua con gota en gota, que al final no importa qué tan grande sea ese vaso, el vaso se va a desparramar en algún momento, ¿no? Claro. Entonces, esos de poquitos en poquitos cambios, que muchas veces algunos dicen, ok, no creo en la evolución, pero sí en la adaptación, que hay pequeños cambios. Digo, si hay pequeños y pequeños cambios, ¿qué cosa detiene
y que diga, no, 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 ya no más porque se me va a desparramar el vaso. Absolutamente nada. No hay nada que detenga esos pequeños y pequeños cambios. Entonces, ¿qué va a seguir ocurriendo? Los organismos siguen cambiando de poco a poco. Ahora, el tema de la evolución donde más polémica genera, porque yo sí considero, personalmente, ya esto es una percepción personal, que el ser humano sí evoluciona físicamente. Esos cambios que tú mencionabas y los animales, es decir, el proceso de la evolución es real. En el tema de los animales, eso es evidente. Ese tema de la evolución, te decía que donde genera más polémica es en ese origen del ser humano de que pasa pues de un homínido a lo que somos hoy en día, ¿no? Con todos los temas intermedios que eso tiene. Yo en lo personal sí considero la evolución como un proceso real. Yo estoy convencido que el ser humano ha evolucionado físicamente. En los animales evolucionan, la evolución es un proceso natural que ha Ok. ocurrido. Ajá. Y en el tema del ser humano, si bien sí hemos cambiado porque no somos iguales, por ejemplo, al hombre de las cavernas, el hombre de las cavernas físicamente tenía unas condiciones distintas a lo que somos hoy en día. Pero la polémica está en que en el tema del origen, ¿no? Tú consideras, porque bueno, una cosa es la teoría está planteada desde Darwin de que venimos de homínidos, pero ¿es realmente así? ¿Qué consideras tú dentro de tu visión personal y lo que tú has investigado? Porque en el tema de Darwin hay mucha polémica, hay ciertos puntos débiles que tiene lo que él planteó y es lo que hace pensar de que posiblemente no sea tan así como él lo dijo. ¿Qué consideras tú en ese aspecto? Pues que tienen en ese aspecto razón, porque la teoría de Darwin no es la que se utiliza actualmente. Ah, bueno, impresionante. Ajá. ¿Por qué no se La teoría, utiliza? la teoría de Darwin, Darwin propuso las bases. Fue como que el pionero, por eso siempre es el representante, pues como de la evolución, aunque ni siquiera fue el primero. Pero pues puso las bases con lo que conocemos actualmente como la selección natural, la adaptación. Pero hay muchas cosas que Darwin obviamente no conocía. Por ejemplo, Darwin no sabía nada de genética, en ese entonces no se sabía nada de genética. Esta teoría se ha ido complementando bastante. Hablar de Darwin en temas de evolución es hablar ya de una evolución que se dejó hace mucho tiempo, que ya se ha complementado bastante. Por eso lo que ahora se conoce es como neodarwinismo. Sigue teniendo como el título de Darwin porque pues están basados en sus principios que estuvo proponiendo, pero no es la misma. Ha cambiado bastante. Entonces, una Pero de las principales diferencias, pues, ajá, dime. no, dentro de ese neodarwinismo, como se llama simbólicamente, se sigue considerando que el hombre evolucionó desde los primates primitivos hasta lo que es hoy, o eso ha cambiado en algo, esa visión. Pues el ser humano, lo que pasa es que pues tenemos organismos que de pronto se pueden diversificar dependiendo del lugar donde se encuentren, de las condiciones en las que están, porque a lo mejor se separaron geográficamente. Entonces, hay algún taxón, que es lo que como nos referimos a, pues, no precisamente un organismo o un grupo, sino un grupo taxonómico que es el género Homo, que surgió a partir de ciertas características. Y son las características que, pues, con el resto de los homínidos que, bueno, del resto del género Homo que hemos investigado, como el Homo habilis, el Homo erectus y todos estos. No es que se haga en la evolución como de, este se fue transformando en este en este, no. Lo que se, lo que se ve en la evolución es que de los organismos que mejor se fueron adaptando, que mejor fueron sobreviviendo, fueron los que se fueron prevaleciendo. Entonces, las características de estos organismos son las que permanecen. Y eso pues fue resultando en lo que conocemos actualmente. Ok. Ujú.
Ok, sí, porque es que bueno, la teoría de Darwin, lo que se planteó él desde por allá de los 1800, es el tema de, bueno, de esos primates y luego, pues, cómo fueron evolucionando. Pues hay mucha gente que rechaza esto. Yo personalmente, ya esto es una visión personal, porque esto es como lo del Big Bang. El tema del Big Bang se plantea y está el desarrollo teórico de todo de lo que probablemente sucedió, se ha medido muy bien ciertas cosas, tiene todavía sus puntos en incógnitas que la ciencia no ha podido desarrollar, pero al final, cuando vamos al origen, al punto inicial, ahí nadie sabe qué ocurrió. Ya son especulaciones, son teorías o, no, bueno, teoría no es la palabra que utilizan, hipótesis. Son hipótesis para tratar de entender cómo fue ese inicio. Y ahí es donde ya diversas teorías se tejen. Y eso en algún momento como humanidad lo sabremos. Eso es cuestión de tiempo. Cuando hablamos de la evolución, en mi opinión ocurre lo mismo. Es decir, hay unos indicios que desde Darwin, incluso desde antes, porque es cierto, Darwin no fue el primero en plantear eso, se estableció un patrón o unas características de que evidentemente el hombre fue cambiando en el tiempo biológicamente, y eso es una evidencia muy clara. Pero de ahí de pronto a decir o asegurar 100% que provenimos de una raza homínida, ahí es donde ya la cuestión, en mi caso, no lo veo tan claro. Además porque, como te lo decía, desde Darwin hay varios vacíos, vacíos que todavía no se han terminado de llenar. Posiblemente, y esto ya es una especulación mía, posiblemente el ser humano tenía una condición biológica primitiva, muy primitiva, desde su proceso de desarrollo en este planeta, quizás similar a lo que nosotros consideramos un mono, ¿no? En lo que comprendemos como un mono, y en esos cambios que fue avanzando, llegamos hasta lo que somos hoy en día. Pero yo personalmente considero que siempre hemos sido hombres, es decir, no hemos sido homínidos como tal. Ya eso es una percepción mía y hay muchas teorías, bueno, que se han venido planteando para, de pronto, para sustentar eso. Pero bueno, no sé la visión que tenga en general en la biología. Te pregunto si es una visión general o si dentro de la biología hay opiniones divididas, ¿no? Dentro de ese punto. Hay opiniones de cómo fue ocurriendo la evolución, pero no precisamente lo que me planteas de que estemos como que un poquito más aislados, porque sí hay evidencia del cómo los organismos pueden cambiar entre especies. Por ejemplo, eh, con seres vivos que se multiplican velozmente, es fácil observar la evolución, porque podemos observar muchísimas generaciones en un lapso de tiempo corto. Esto se ha hecho, por ejemplo, con las bacterias, que las bacterias muchas veces se empieza a ver cómo van teniendo esas generaciones y generaciones y se reproducen tan rápido que se han podido observar miles de generaciones en un laboratorio. Y el resultado ha sido, efectivamente, todo lo que conocemos como la teoría de la evolución aplica y ha funcionado con estos organismos porque pues aplica una selección natural entre ellos, aplica una adaptación entre ellos, lo que va generando pequeños cambios y después de un tiempo, en alguna generación, empiezan a haber algunos organismos que resaltan más que otros gracias a algunas características bastante. Entonces, esa característica que le beneficia bastante lo hace que sobreviva más. Y el que sobrevive más se reproduce más. Entonces, al reproducirse más, la población se empieza a parecer más a ese organismo. Y nuevamente se empieza a ver como que más homogénea, sin casi diferencias. Eso hace que sea difícil ver también la evolución a escalas como nosotros, porque pues nosotros vemos todo como medio homogéneo. Todo esto de las bacterias que son súper resistentes a antibióticos es porque están evolucionando, es porque están cambiando. Y ese cambio de volverse resistente a un antibiótico es un cambio brutal. Es un cambio que de plano es una cosa súper diferente a lo que anteriormente era. Y sería como para nosotros el cambiar ya de plano como de especie.
empezar a ser otro tipo de, tener otro tipo de especie, porque ya implica muchísimas características diferentes. Y en el ser humano, por ejemplo, te digo que es difícil verlo porque estamos acostumbrados a ver lo que conocemos. Sin embargo, yo muchas veces hago las personas conocen físicamente a sus tatarabuelos, cómo se veían físicamente sus tatarabuelos. Y pues hasta ahora nadie me ha dicho, yo sé bien cómo se veían y solo son 3 generaciones de diferencia. No recordamos cómo se veían nuestros familiares. Se nos hace muy complicado pensar cómo se verían hace miles Claro. o hace decenas. No, no nos vamos tan lejos, hace decenas de... Entonces, no nos hemos dado cuenta de esos pequeños cambios, pero el ser humano sí va cambiando de poco a poco. Y ese cambio, como te digo, nada lo detiene. Es un fenómeno natural. Y si nada lo detiene, pues esos cambios que pues, se van a como en una multitud. Y cuando tú comparas un organismo de hace mucho tiempo con el presente, es cuando te das cuenta Es de, la no inventes, diferencia. sí cambió bastante. Sí. Exactamente. Ahora, Entonces, esa es... ajá, perdón. no, sí, dentro de eso mismo que estás diciendo, en esos cambios, ¿cómo proyecta la biología al ser humano biológicamente en miles de años hacia el futuro? Dentro de ese mismo avance y cambios que tú estás comentando. Realmente no se puede saber bien qué va a pasar porque, te digo, sobre todo en el ser humano, porque el ser humano somos un revoltijo, el ser humano ya no está en un medio ambiente natural. Nosotros sobrevivimos, de hecho, cambiando al medio ambiente. Entonces, en la naturaleza, pues imagínate un organismo que padezca de diabetes y no pueda procesar sus alimentos, bueno, no pueda procesar su glucosa. Este organismo no va a sobrevivir. Entonces, entonces, por eso muchas veces selección natural como en la supervivencia del más fuerte, pero no siempre es así, simplemente es como una forma de verlo. Pero nosotros como ya un ser humano que ya no vivimos en un ambiente natural y que nos cuidamos, nuestras enfermedades las tratamos, entonces personas que podrían fallecer en un medio natural están sobreviviendo. Y estas personas también están teniendo hijos. Entonces hay una grandísima variabilidad. Hay una variabilidad muy grande en ese aspecto, por lo que pues determinar cómo vamos a terminar, no podemos saberlo.